¿Cómo no poder alabarte y bendecirte, Señor, porque tú dices todo por nosotros, Señor? Y al peor de los pecadores, Señor, no tienes en cuenta el día que estaba siendo crucificado, Señor. Qué simple, Señor, qué sencillo es ahora, qué fácil es, Padre amado, alcanzar la salvación a través de la gracia y no de las obras, Señor. Qué hermoso es, Padre, saber que hubo hombres a través de la historia, y ha habido hombres a través de la historia, Señor, que siguieron, Señor, esos pasos firmes de los apóstoles, donde la salvación, Señor, es meramente por gracia, es un don que no merecemos, un regalo que tú nos das, Señor, de tu infinita misericordia a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, se han levantado hombres, por eso se han levantado hombres en protesta, Señor, contra las ambiciones de líderes, Padre, que solamente buscan dinero. Hacen creer al congregante, Padre, que a través de sus medios tú lo ves con agrado, Padre, pero no es así. No es por el dinero que uno pueda dar, ni por ningún mérito propio, Señor, sino por tu misericordia, por tu única, infinita misericordia, Señor. Tú pagaste todo, Padre. Gracias, maravilloso Dios, dando a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, el pago un justo por los impuestos. Gracias, Dios. En el maravilloso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. ¿Se acuerdan de la enseñanza pasada? Estuvimos hablando en la enseñanza pasada acerca de velar y orar. Estuvimos hablando de que el cristiano tiene que estar velando y orando porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda mirando a quien devorar. Ustedes deben recordar ahora quién es el enemigo número uno de sus almas y de la mía. Yo quiero que hoy aprendamos un poco más de la palabra de Dios. Aprendamos ahora cómo poder vivir velando y orando. Amén. Cuando hablo de esto no me estoy refiriendo que literalmente, sino que tenemos que estar espiritualmente despiertos en cuanto a las acechanzas del enemigo. Tenemos que estar espiritualmente despiertos. Amén. Así que el estudio pasado hablamos acerca de velar y orar. Hoy vamos a estar hablando de cómo podemos y cómo podríamos vencer cada prueba para poder estar en ese nivel de ser unas personas diligentes, alertas en cuanto a las acechanzas del enemigo. Para esto vamos a requerir de vivir conforme a Cristo. Y me gustaría que citáramos el texto de la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4. La semana pasada estuvimos viendo acerca de velar y orar, y ahora vamos a estar viendo cómo podemos lograr llegar a ese nivel. A través de esta carta del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 4 versos 7, del 1 al 7. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno,
de disolución y os ultrajan. Pero ellos dan cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad y velad en oración. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice la palabra de Dios aquí que hubo alguien antes que tú y yo, mucho antes que cualquier otro, que padeció en la carne. ¿Qué padeció? Vituperios. La forma padecer, sinónimo de sufrir. La palabra padecer es un sinónimo de sufrimiento. Amén. Porque muchos pintan el cristianismo de una forma tan color de rosa que muchos hasta se lo creen. Muchas personas congregantes se creen que es así el cristianismo. Sin embargo, la palabra de Dios por muchas partes, en muchos textos, nos habla de los padecimientos de Cristo, de los sufrimientos de Cristo. En muchas partes de la Biblia nos habla acerca de que el cristiano sufrirá. Jesús mismo, cuando estuvo orando por los apóstoles antes de ir al cielo, dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. Así que la palabra dice que Cristo ha padecido en la carne. ¿Qué padeció Cristo? Padeció rechazo de los de su propia nación, padeció burla de los de su propia nación, escarnio, vituperio. Antes de ser crucificado, rechazo, burla. Pero el más grande padecimiento de Cristo fue cargar esa cruz, esa enorme cruz que lo llevó del lugar donde fue juzgado al lugar de condena, al monte de la calavera, al monte Calvario, como muchos lo conocen. Ese fue el más grande padecimiento de Jesús. Y la palabra de Dios aquí nos dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. La mayoría de cristianos hoy en día quiere armarse de un pensamiento de ser cristiano, y que tal vez ser cristiano es estar tocando solamente las teclas del piano o de la guitarra, o estar sentado en una banca cada domingo, cada día de servicio. El pensamiento de la mayoría de las personas hoy en día, al decirles que se conviertan en cristianos, muchos piensan equivocadamente que es vivir caminando casi sobre pétalos de rosa. Una vida confortable donde nada te va a faltar, donde todo será alegría y felicidad. Efectivamente es parte de la salvación del cristiano, porque el cristiano, cuando sabe que ya no va a ir al infierno, está alegre. Cuando el cristiano sabe que ya no va a ir al lugar de tormento eterno, tiene gozo, porque ahora sabe, tiene la certeza que no va a ir al sufrimiento, hay alegría. Pero en la carne va a padecer, va a sufrir. Su espíritu será gozoso porque no irá a condenación. Sin embargo, su carne sufrirá aflicciones, persecución quizás de su propia familia, persecución de las religiones muertas, persecución incluso de medios cristianos que dicen ser cristianos, pero están en la iglesia, cuando les predican la verdad, te odian, te persiguen. La gente hoy en día no se ha vestido de ese pensamiento, no se ha llenado de ese pensamiento, no se ha armado de ese pensamiento. El pensamiento es todo lo contrario. Déjame decirte que es hermoso cuando venimos al servicio, cuando nos reunimos para alabar y bendecir a Jesús. Es muy hermoso. Pero déjame decirte, hermano, que tu gozo al estar alabando y bendiciendo a Dios no se acabe cuando tú tengas que repartir un flyer en la calle y la gente te rechace. Y que la gente agarre el papel y lejos de llenártelo, de guardárselo, que agarre el papel y lo doble y lo aviente a la basura en tu cara. Porque a muchos hermanos le han pasado eso. Que tú te acerques de una forma amigable, sensible, con un espíritu bien, puro, limpio, y que la gente te empiece a maldecir. Espératelo. Pero que tu gozo
saliendo de este lugar. Que tu gozo, tu alegría no se acabe al salir de aquí. Porque mucha gente cristiana es muy buena para estar alegre dentro del santuario, dentro de la reunión. Mucha gente se regocija e incluso llegan a caer en tanta emoción que hasta brincan. Pero tristemente cuando salen a la calle, su gozo se acaba. Cuando llegan a casa, su vida es frustrada, amargura y dolor. Es vergonzoso que dentro del medio cristiano se vivan esas vidas. El cristiano tiene gozo siempre, amén. El cristiano va a padecer en la carne, pero su espíritu se regocija en el Dios de su salvación. ¿Que te van a rechazar? Espératelo. Si tú crees que toda la gente que le vas a dar un flyer, que le vas a compartir una invitación para venir a la iglesia, tú crees que todos te van a sonreír y van a venir luego el siguiente domingo, ese no es el cristianismo, ¿no? Te van a rechazar. A Jesús lo rechazaron. Jesús no se cansó de hacer milagros, de sanar enfermedades, y lo rechazaban. Tú vas a hacer el bien muchas veces y la gente te va a rechazar. La gente te va a decir, y tu carne se va a doler. Vas a sentir desprecio, humillación quizás. La palabra de Dios dice, armados del nuevo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Porque cuando tú te pones al lado de Cristo y vas a compartir la palabra de Dios con alguien, y esa persona se pone contra tuya, se pone en contra de ti, y te empieza a rechazar, tú te haces partícipe de los padecimientos de Cristo. Y déjame decirte una cosa, te sirve además para tener un estándar espiritual de conducta ante quien tú le has predicado. Y eso provoca que tú te esfuerces cada día por agradar a tu Rey. Porque te das cuenta que ahora tú eres testimonio para aquel a quien tú le testificaste de Cristo. ¿Estás comprendiendo? Cuando tú te guardas en anonimato, que tú eres cristiano, el diablo te abre las puertas para el pecado, para caer en la tentación. Te dije hace días en un estudio, cuando tú le cierras la puerta, cuando tú predicas, cuando tú compartes a la persona la primera vez que la conoces, cierra la puerta a muchas pruebas, a muchas tentaciones, mejor dicho. Pero cuando tú testificas de Cristo, le cierras la puerta al diablo. Entonces dice la palabra de Dios, quien ha padecido en la carne, quien sabe y ha sufrido en la carne padecimientos por causa del Evangelio, sabe que ya no va a ser en vano, ¿verdad?, el caminar más adelante con Cristo. Hace días yo les apelaba la razón a ustedes y les decía, tú has venido, has escuchado, has invertido parte de tu tiempo, parte de tu trabajo, has invertido gasolina en manejar para este lugar. Cuando teníamos otro lugar, en otra iglesia, ibas y gastabas gasolina. Ahora estás invirtiendo tu tiempo, te desvelas para venir a orar por las madrugadas. Piensa en esto. Si todo eso lo haces para después darle la espalda a Cristo y volverte al mundo, ¿quién te va a recuperar todo lo que lo ha perdido? Todo se perdió, hermano. Todo lo que hayas invertido es perdido. Y no porque te salves por obras. Pero si ya le agradaste a Dios, cuando inicialmente tú tuviste fe en Él y rechazaste la vida que llevabas, ahora tienes que esforzarte por vivir cada día agradándole al Rey de Reyes, Señor de Señores, amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta. No sabes cuánto tiempo te resta. ¿Tú sabes cuánto tiempo te resta de vida? ¿Tú sabes cuánto tiempo me resta a mí de vida? No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. El tiempo que nos reste de vida, dice la palabra de Dios, para no vivir el resto, el tiempo que nos resta en la carne, es decir, dándole gusto a la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. La palabra concupiscencia significa conforme a los deseos de los seres humanos que no conocen a Dios, sino para vivir conforme
a la voluntad de Dios. Ahora, quiero que seas bien entendido, porque muchas de las veces se cae en un misticismo, en unas ideas erróneas, cuando hablamos acerca de vivir cristianamente. La gente piensa que vivir cristianamente es andar quizás todo el tiempo con vestidura blanca, tal vez quizás andar todo el tiempo con la Biblia bajo el brazo y tener un lenguaje algo así como: hola, ¿cómo estás? No hables por palabras, no quiero escucharte, porque ahora yo soy cristiano. Muchas veces es equivocado ese tipo de idea. Déjame decirte algo, hermano. El vivir cristianamente, el vivir conforme a la voluntad de Dios, son algunas cosas que son simples de hacer. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que leamos la Biblia. ¿Puedes leer tu Biblia? Ok. La voluntad de Dios es que ores por las mañanas, por la noche, a todo momento, cuando tú tengas tiempo. ¿Lo puedes hacer o no? La voluntad de Dios es que siempre hables con la verdad. ¿Lo puedes hacer, sí o no? La voluntad de Dios es que testifiques a quienes te rodean, con quienes te acercas tú, con quienes convives, que les hables de Cristo. ¿Es fácil hacerlo, no? Te van a rechazar, no te preocupes. No te pongas triste. Gózate. Porque no te rechazan a ti, rechazan a Cristo Jesús, que quiere presentárseles a ellos. Entonces, para vivir conforme a la voluntad de Dios, tienes que irte a grandes congresos, a grandes encuentros. Por cierto, que vas a tomar, lo que hacen es saquear tu dinero para pagarle a grandes evangelistas, que lo único que hacen es enriquecerse y hacer mansiones en sus países. Dime una cosa, ¿eso es lo que te pide Dios? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Acaso la voluntad de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, que tú andes, que vayas para Los Ángeles a congresos, que vayas para Chicago a congresos, que vayas a Pensilvania a congresos, a Nueva York a congresos, a Miami a congresos, a invertir dinero, tiempo y todo eso? La voluntad de Dios es que cada día de tu vida leas tu Biblia, ores, cuando tengas una petición especial, pedirle a Dios, clamar a Él, ayunar, ayudar al necesitado, ser misericordioso, compartir de Él. Dime, son cosas que son posiblemente hacerlas. Y aquí la palabra de Dios dice, para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya vieron que la voluntad de Dios es algo difícil? ¿Es difícil? Dice la palabra de Dios en el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, aquellos que no quieren tener nada de comunión con Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Sabes? ¿Conoces el significado de cada palabra? ¿Tengo necesidad de explicártelo una por una? ¿Sabes qué es lascivia? ¿Sabes qué es la lascivia? ¿No sabes qué es la lascivia? La lascivia es la manera desmedida de los deseos sexuales que tienes hacia una persona, atracción excesiva, demasiado hacia una persona, sobre todo que no es tu esposa, ni nada ni algo parecido, nada que ver. Cuando tú tienes una lascivia, es un deseo desordenado sexual hacia la persona del sexo opuesto. Concupiscencias, deseos desordenados de tu corazón, excesivos y desordenados de tu corazón, que tienen muchas de las veces que ver con los deseos sexuales. Embriagueces implica la borrachera física, que te tomas un vino y te embriagas, pero también tiene que ver con cosas que en un momento dado afectan tu conciencia, que alteran tu conciencia. Orgías, hay orgías de tipo sexual, pero también hay orgías espirituales. La palabra dice que el pueblo de Dios se había vuelto idólatra, y algunas de las veces se le llamaban orgías, porque se postraban, danzaban, bailaban frente a abominables ídolos. Dice la palabra de Dios, disipación, como algo que hoy es y mañana no. Hay muchas personas que hoy dicen ser cristianas y mañana, en el tiempo malo, dejan de ser cristianas.
les vuelve a ir bien y otra vez vuelven a ser cristianas. Personas que son variables. Dice la palabra de Dios, y abominables idolatrías. Tú sabes que las idolatrías no solamente son los muñecos pintados que tiene el catolicismo. También la idolatría puede ser el internet, puede ser también el fútbol, puede ser muchas cosas que te quitan, que te alejan de la presencia de Dios, que te quitan el tiempo que te podrías tú dedicarle a Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 4, que en esos tiempos muchos vivimos así, en aquellos tiempos pasados. Pero la palabra de Dios dice aquí en el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que a vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfreno de disolución. Muchas personas están viviendo todavía en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y cuando ellos te invitan a ti a tomar, cuando ellos te invitan a un lugar, quizás donde las mujeres bailan de noche y enseñan su cuerpo, y cuando tú no quieres seguir ese camino, cuando no vas tras ellos, cuando no corres tras ellos, dice la palabra de Dios, te ultrajan. La palabra ultrajar, te dicen que estás loco, te dicen que por qué privarte de algo si eres joven, que además tienes derecho porque tú te lo ganas. Se burlan de ti cuando tú les dices que no es correcto. Te llegan a tratar de homosexual si eres hombre, si eres mujer te tratan de santurrona. También tienen sus dichos, las mujeres son más perversas todavía. La palabra de Dios dice que tú no corras tras ellos en el mismo desenfreno de disolución, porque ellos solamente se burlarán de ti. Si eres cristiano, te van a andar tentando. Si no caes, te dicen fanático, religioso, legalista. Si cedes a sus peticiones y caes en pecado, te dicen hipócrita. Si tú te das cuenta, seguir a los hombres mundanos, seguir a la corriente de este mundo, no te trae ninguna felicidad, porque ellos siempre van a estar en contra de ti. Escucha bien lo que te digo, hermano. Si tú eres un cristiano esforzado, que quieres agradar a Dios, que buscas la presencia de Dios cada día, te dicen fanático, estás loco, hay que leer la Biblia pero no hay que meterse de lleno. Es lo que te dice la voz del diablo a través de ellos. Eres un fanático, ya te crees muy santo. Pero la otra, si llegas a ser tibio, llegas a caer en algún pecado, entonces te dicen hipócrita. Te llegan a oír una palabra deshonesta que sale de tu boca y te dicen, ¿sabes lo que eres, hermano? Eres un hipócrita. O sea que nunca tienes contento al mundo. Si tú eres cristiano radical, te ven mal, te ven como un fanático. Si llegas a caer, si se llega a salir de tu boca una palabra deshonesta, te dicen hipócrita. Al diablo nunca lo tienes contento aunque le sirvas. Pero déjame decirte una cosa, si tú te esfuerzas y vives para Cristo, la recompensa que Cristo da es hermosa. Primeramente porque tú sabes que has sido salvo por su sangre, por gracia. Y segundo, porque tú sabes que ayudas a expandir el reino de los cielos a través de tu testimonio. La palabra de Dios dice aquí en el versículo 5, para aquellos que ultrajan, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que ellos van a dar cuenta de todas las veces que se burlaron de ti, de todas aquellas veces que no quisieron escucharte, de todas aquellas veces que se burlaron de ti, de todas aquellas veces que se burlaron de Jesús, de todas aquellas veces que rechazaron a Cristo Jesús. Ellos serán juzgados, ellos darán cuenta, y no van a ser juzgados por ti ni por mí, sino por aquel que juzgará vivos y muertos. Amén. Versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, aquellos muertos espirituales, aquellas personas que tú ves por las calles caminar, pero que espiritualmente están muertos, que no quieren nada con Dios. Sin embargo, se ha predicado el evangelio, de una u otra manera ha llegado el mensaje de sus vidas, para que sean juzgados en la carne, porque muchos hombres, sin ser cristianos, saben que mucha gente hace lo malo y que está mal y que es ofensivo para Dios, aunque ellos no sean cristianos. Dice la palabra de Dios
Muchos de ellos serán juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en el espíritu, según Dios. Muchos de ellos caminan por las calles muertos espiritualmente. Llegará el día en que Dios, ya sea que te utilice a ti o a otras personas que les hablen el Evangelio, y no importa, tú tienes que predicarles la verdad contra su pecado, un día podrán vivir espiritualmente, un día podrán revestirse de carne, aquellos huesos secos, como dice la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel. Aquellos huesos, aquellos cadáveres, un día habrá soplo de vida si hay valientes, hombres y mujeres que se paren por la verdad y que les prediquen a Cristo Jesús. Versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, y vuelvo a lo mismo, sed pues sobrios y velad en oración. La semana pasada hablamos de velar y orar, pero muchas de las veces no podemos hacerlo porque no queremos padecer en la carne. Déjame decirte que es muy difícil. Yo no desconozco, porque al igual que tú soy de carne y hueso. Y déjame decirte que a las 4:15 de la mañana, que es la hora que suena la alarma para levantarnos a orar, me cuesta. Sobre todo si un día antes me desvelé, me cuesta. Pero es ahí cuando aprendemos a sujetar nuestra carne al Espíritu. Amén. Y les agradezco a quienes están orando con nosotros, porque yo sé que un día Dios va a escuchar la petición en tu corazón, va a contestar tu respuesta, va a contestar tu petición, te va a dar la respuesta. Es difícil. A esa hora la camita sale rico, aunque no tiene un sabor especial del paladar, pero se siente rico el cuerpo, estar descansando bajo las sábanas, 4 de la mañana. Pero déjame decirte que después, cuando vienes a orar y te levantas, después de haber orado tus rodillas al Rey de Reyes, Señor de Señores, no se compara en nada con estar durmiendo, porque sabes que hay una recompensa eterna, hay un galardón preparado para aquellos hombres y mujeres valientes que se esfuerzan. Así que el padecer en la carne, hermano, implica, oye bien lo que te digo, no te me distraigas. Padecer en la carne implica que muchas de las veces van a tener que dejar una horita de dormir para venir a tener comunión con tu Rey y Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios en el versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La palabra sobrios tiene que ver mucho con acerca de las borracheras. Las personas que se emborrachan están ebrios, y las personas que no toman son sobrios. ¿Estamos entendiendo? Ya que hay una borrachera literal, físicamente hablando, y también hay otro tipo de borrachera que es la que altera tu conciencia, sea a través de la música, sea a través de drogas, a través de muchas cosas, puede alterar tu conciencia. Así que dice la palabra de Dios: sed sobrios. La palabra sobrio significa razona, ser razonable. No seas una persona como que si no pensara. Ser razonable. Ocupa tu razón para ver lo que debe ser agradable a Dios. Sed sobrios y velad en oración. Oye bien lo que te voy a decir, porque muchas veces podemos equivocarnos y pensamos que ser cristiano, ahora ya no tengo que dormir. Sí, podemos dormir, debemos dormir, porque el cuerpo necesita dormir, es templo del Espíritu Santo de Dios. Y si lo descuidamos, estamos dañando el templo de Dios, y Dios va a pedir cuentas también en nuestro cuerpo. Lo que quiere decir aquí, velar en oración, significa que cuando tú vienes a orar, tú doblas tus rodillas ciertamente y puedes cerrar los ojos. Literalmente lo cierras. Pero espiritualmente estás despierto, porque en la oración tú puedes ver muchas cosas que el enemigo está acechando contra ti. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice velar en oración. No que te pongas toda la noche ahí con un cirio ahí a la sala de tu casa, que estés ahí porque tengo que velar y orar. No, puedes cerrar los ojos. Y cuando tú cierras los ojos, te voy a decir una cosa, hermano: cuando tú llegas a cerrar los ojos y a meterte de lleno en la comunión con Dios,
Tú no eres el que estás hablando, tú no sabes ni de dónde salen las palabras, pero cuando de pronto tú empiezas a pedir, y empiezas a pedir hasta por gobernantes, porque es bíblico, y empiezas a pedir hasta por Barack Obama, y empiezas a pedir por el cónsul, y empiezas a pedir por muchas cosas que ni siquiera traes en tu mente pedir. Porque no eres tú el que estás pidiendo, sino que ya Dios te está llevando a la oración, te está ejercitando para orar como a Él le agrada. Dime, ¿acaso Dios no querrá que oremos por el presidente Obama? ¿Acaso Dios no querrá que oremos por el presidente de Estados Unidos para que pueda haber un avivamiento y este país se vuelva de su mal camino, porque va camino a la destrucción? Por cuanto se ha portado rebelde contra Dios, dice la palabra de Dios que este país se ha portado rebelde, dice que el pecado es afrenta de las naciones, este país está sufriendo afrenta por cuanto se ha hecho rebelde. Es un país que nació bajo principios espirituales, bajo principios bíblicos. Pero el diablo también tuvo que meter sus manos ahí y empezó a descarriar a todos los políticos. Y tú sabes que hoy la política y muchos de los grandes políticos, líderes y capitalistas de este país, muchos de ellos glorifican a Satanás que en vez de Jesús. Así que nosotros, los cristianos, somos los únicos responsables de orar por esta nación, porque hoy por hoy estamos viviendo aquí, nos han dado cubierta, estamos bajo sus cielos. Dios ha permitido que tú estés en Estados Unidos y por lo tanto estás obligado a orar por esta nación. Pero cuando tú te pones a orar, empiezas a darte cuenta, a orar como debe de ser, a orar espiritualmente. Porque déjame decir que muchas veces podemos venir a orar, pero oramos en la carne. Oramos en la carne y nuestra carne dice, ya, levántate, vete a casa a dormir otra vez. Pero cuando oramos en el Espíritu, por eso decía un hermano, cuando el cristiano ora, sus rodillas están en el suelo y su alma debe estar en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que cuando oramos nos acercamos al lugar santísimo, al trono de la gracia, con certidumbre de fe. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde está el lugar santísimo? ¿Dónde habita el Altísimo? En la eternidad de las alturas. Cuando tú oras, entras en comunión con Él, entras a la presencia de Dios. Y entonces no vas a estar pensando, ¿y ahora qué le digo a Dios? ¿Y ahora qué le digo a Dios? Porque Dios te ejercitará para orar. Por eso es bien importante decir la palabra de Dios: sed sobrios y velad en oración. Una ocasión, déjame decirte, hermano, una ocasión yo estaba orando en México. Estaba orando por una iglesia como de 30 miembros, que era la que Dios me había dado. Y estaba orando, yo esa ocasión estábamos, otro hermano que está en Carolina del Norte, estábamos orando. Yo recuerdo que estaba de rodillas, estaba en el piso, estaba de rodillas, estaba con las manos en el suelo. Y empezaba a meterme en la oración, empecé a meter. Y cuando estaba orando, de pronto, yo no te voy a decir que fue una visión, yo no te voy a decir, pero yo te voy a decir lo que sentí. En ese momento estaba con los ojos cerrados, estaba orando. Yo todavía no me constituía como predicador. Apenas era el que ponía los videos, las películas, que incluso era rebelde. Había un hermano que decía, pon los videos, no, y yo dije, pero ¿por qué nada más yo? ¿Porque acaso no hay más personas? ¿Acaso nada más por mí murió Cristo? Yo le decía a esta persona, uno de los hermanos que lo ministraba. Digo, ¿sabes qué? Hoy no voy a predicar, ten este video. Recuerdo que todavía eran cartuchos de esos de cinta, de las VHS. Yo tenía que conseguir el video, yo no tenía videocasetera, yo tenía que conseguir la videocasetera y tenía que reunirlos para que se vieran el video. Yo los primeros días pues lo hacía como que sí, como que no, pero después dije, oye, ¿acaso no daban por mí murió Cristo? Ahí está fulano, ahora el hermano está en Carolina, yo ahí está el hermano, ahí está Ricardo, ahí está Isauro, ahí está Isaías. Y sabes que el hermano se me quedó mirando y me dijo, te estoy diciendo a ti,
Porque Dios ha querido que tú lo hagas. Y me quedé callado y dije, Señor, tú no me estás dando a hacer cosas que no sean justas. Y comencé a hacerlo. Como al medio año ya estaba predicando la congregación, gracias a que faltó el predicador. Esa ocasión era una campaña, yo tenía todo preparado, la gente reunida, un salón como este. Tenía que preparar todo, tenía todo preparado, todo instalado. A las 11 de la mañana comenzaba el servicio. Y el predicador que iba a predicar ese día no llegó. Pero yo antes había estudiado algo acerca del tema que iba a dar, porque hice invitaciones donde iba el nombre del tema. Y agarré y dije, son 20 para las 11. Yo marqué su casa y me dicen, salió a comprar. Pero ¿cómo se agendó el día y la hora? Quedó formalmente que iba a estar aquí. Y toda la gente ya reunida. Eran las 11:05 y no llegaba nadie. Y no iba a llegar. Me dijo la esposa, márquele más tarde, como unos 10 minutos, a ver si ya llegó. Le marqué a las 11, casi 11 en punto. Y me dice, ¿sabes qué? Se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó si quedamos formalmente? Tu agenda estaba ahí el día y la hora. Me dices hasta el nombre del tema que ibas a dar. Sí, pero me quieres que haga, se me olvidó. Ni modos. Pero Dios a veces usa algunas de las cosas, algunos de los contratiempos para que tú te pares y le sirvas a Dios. Amén. Dale gracias a Dios que no me quedé en el hospital, porque si no, tal vez Jesús estaría predicando aquí. O tal vez Cristo, o tal vez Ismael. Pero muchas veces Dios ocupa los contratiempos para que tú te levantes, para que tú te pares y le sirvas a Dios. Amén. Y recuerdo que esa ocasión yo me paré. No sé cuánta gente era la que estaba, no la conté, pero había gente hasta de pie. Bueno, hasta monjas católicas estaban ahí. Y te lo digo delante de Dios, no te miento. Y entonces agarré mi Biblia y dije, Señor, no puedo pararme frente y decir a la gente, ¿saben qué? Se cancela. Le dije, Señor, me puse a orar dentro de mí y dije, Señor, hace tiempo me llamaste y sentí el llamado de parte tuya. Ahora me lo estás confirmando. Quiero servirte. Quiero predicar tu palabra. Y esa ocasión, tal vez, no te acuerdas que fue, yo daba solamente introducciones para ver los videos días antes, pero esa ocasión recuerdo que agarré mi Biblia y tal vez está con la mano todavía temblando con la Biblia en la mano, quizás, yo no sé, pero estaba nervioso. Había una monja ahí, había 2 monjas que iban con ella, una que yo conocía personalmente. Yo dije, si sale de control esto, ¿qué hago, Dios mío? Y empecé a predicar. Recuerdo que el tema de la predicación era el valor de tu alma. Tema que, por cierto, hace pocos días lo vimos aquí. Y recuerdo que comencé a predicar y empecé a decir a la gente acerca del valor de su alma. ¿Qué podría pagar por su salvación? No había precio. Yo recuerdo que estaba con la palabra de Dios así, preocupado, como que si no me encuentro los textos y donde había tomado unas notas. Cuando una nota de mi Biblia se me caía, el púlpito era un espacio pequeño, pero ¿sabes qué? Me puse a orar. Cuando agarré el micrófono le dije, bueno, gracias por haber venido todos, vamos a comenzar este servicio, vamos a darle toda la gloria y la honra a Cristo Jesús. Recuerdo que estaba con los ojos cerrados. Cuando pude abrir los ojos hasta el fondo estaba la monja que te digo con otras 2 más. Y recuerdo cuando dije, vamos a darle toda la gloria y la honra a Cristo Jesús, voltó para allá para mirar a saber qué reacción tenían. Por curiosidad yo lo hice. Y recuerdo que aplaudieron y comenzaron a aplaudir toda la congregación, toda la gente que estaba ahí comenzó a aplaudir para darle la gloria a Dios. En lo que ellos aplaudieron, mi garganta tragó saliva porque estaba nervioso. Se me fue como el habla y empecé, en lo que ellos estaban aplaudiendo, yo quería que no pararan de aplaudir mientras yo me controlaba. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Fue la primera vez que yo prediqué. Fue la primera vez que yo me levanté por causa de Cristo. Y desde ahí para acá he predicado la palabra de Dios por puro amor, como lo decíamos en la mañana de la oración. Nunca le pedí dinero a esta congregación. Nunca pedí ofrendas ni diezmos. Y en ninguna congregación que iba a predicar, nunca les he cobrado ofrendas ni diezmos.
Gracias a Dios que predicamos la palabra de Dios por amor de que tengo mis manos y mis pies para poder trabajar. Amén. ¿Y a qué viene todo esto? Que muchas de las veces en la oración Dios te muestra. Cuando tú oras, dice la palabra de Dios, orad, velad en oración. Cuando yo estaba orando, mis ojos estaban cerrados, pero mi mente estaba abierta. Y entonces yo podía ver en la oración, recuerdo que se lo platiqué al hermano de Carolina, estaba con las manos en el piso, recuerden que estaba hablando acerca de oración, estaba de rodillas en el piso, estaba el hermano, estábamos con los hermanos más orando. Y con los ojos cerrados yo podía ver caras en una iglesia, caras que yo no conocía, rostros de personas que yo no conocía. Y entonces en mi oración yo decía, Señor, dame palabra para que yo les hable conforme a tu palabra. Porque muchas veces oramos, hermanos, déjenme decirle, varones, muchas veces venimos a orar y oramos y decimos, Señor, dale sabiduría al que nos predica. Hermanos, con todo respeto, no se me vayan a enojar y se enojan ni modo, pero yo le voy a decir, ¿por qué no cambian su oración y dicen, Señor, dame sabiduría para que yo me levante a predicar el próximo domingo? Hermanos, cuando ustedes oran y le dicen, Señor, dale sabiduría al hermano Maravilla para que nos siga predicando, ¿sabes qué es lo único que haces, hermano? ¿Sabes qué? Te agradezco porque ores para que Dios me dé sabiduría, pero ¿sabes lo único que haces? Es ponerme más carga. Ahí va otra carga para el hermano. Me debería de ayudar a aliviarme la carga y decir, Señor, dame sabiduría para que muy pronto yo me levante y ayude al hermano a predicar en este lugar. Déjame decirte, hermano, que esas son las oraciones que Dios escucha y contesta. Porque te aseguro que muchos hermanos en México estarán orando porque yo abro mi boca con sabiduría en esta iglesia. Muchos hermanos están mirando a través de la red y dicen que están mirando los videos y están edificando sus vidas. Y yo estoy seguro que muchos de ellos están orando para que Dios me dé sabiduría cada día. No quiero decir que sobra tu oración, no, sino que quiero decir que tú como varón le pidas a Dios sabiduría para levantarte, porque un día yo voy a ser quitado de ti. Un día no voy a estar predicando aquí. Y te lo dije el otro día y vuelvo a repetirte, me da tristeza, me dolería. En lugar de seguir con la congregación, ustedes tengan que irse a donde los estafen, donde les saquen el dinero, donde los hagan reír, donde los tiren al piso. Me daría tristeza, hermano, que tú llegues a caer en esa tibieza por no ser valiente y predicar la verdad y pararte por la verdad. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, aquí en el versículo número 7, velad en oración. Cuando tú veas en oración tienes la visión, como la que yo te acabo de decir. Quizás sea esa, quizás sea otra. A lo mejor Dios te da la visión de que te vas a regresar a México y vas a predicar en México una congregación grande, que tú vas a levantar, que tú, con la ayuda de Cristo, que tú vas a levantar. Una cosa es tener visión de parte de Dios y otra cosa que seas visionudo. Hay gente que dice, es que Dios me habló en visión, es que Dios me dio una visión, y son visionudos nada más, porque sus visiones no tienen nada que ver con la Biblia. Cuando tu visión que tú tienes de parte de Dios, cuando Dios te deja ver a un tiempo cercano, a un tiempo futuro, algo que es para edificación y para crecer como reino de Dios, tiene que ver. Pero si es una visión que no se acata bajo los parámetros bíblicos, tal vez te conviertas en un visionador. Así que hombres con visión son aquellos que se acatan a la palabra de Dios. Aquellos que dicen es que Dios me dio visión, pero no se acatan a la palabra de Dios, son personas visionudas. ¿Cierto o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Esa visión que yo tuve, Dios me la confirmó el día que prediqué el valor de tu alma. Y Dios me dio la oportunidad de predicarle a personas que no tenían nada que ver con Dios. Yo personalmente, te lo digo delante de Dios, que me ha de juzgar. Yo personalmente conocí personas malas que traían la pulsera de la muerte. Yo con las tijeras propias, yo le corté la pulsera y se reunió a Cristo. Y yo no tengo que andar haciendo pancartas y vengan para que vean todo lo que hago. No, solamente te digo que lo hice, un testimonio para que tú sepas, pero lo hice porque Dios era el que me respaldaba para hacer cosas con aquellas personas. Personas que adoran la muerte, no a Cristo. Solamente es a través de la oración, todo se logra a través de la oración. Y
para acabar en el versículo 8 dice: ante todo, puedes venir y orar, pero si no amas, ¿de qué sirve la oración? Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Alguien podría describir la palabra ferviente? La palabra ferviente, ¿qué tiene que ver? Con el amor. ¿Alguien puede decirme qué es la palabra ferviente? La palabra ferviente muchas veces se aleja de nuestro diccionario y no lo sabemos. Decía un hermano anoche, hay que hablar de las personas en su lenguaje para que lo entiendan. Digo, ok, muchas personas nos dominan, pero muchas personas a veces son palabras que se utilizan y tenemos que dar una explicación que es muy simple, no tenemos que meternos en complicaciones. Un amor simple es como el que tú tienes, ¿verdad? Por tu hermano, por tu hermana, por tu mamá, por tu papá. Pero cuando tú conoces tu pareja, cuando ya conoces tu pareja y te enamoras, es un amor que rebasa el nivel del amor que tienes por tu papá y tu mamá. Tiene que ser así para que dejes a papá y mamá y te vayas a vivir con él a su casa, a la casa que te va a construir o a la casa que te va a rentar. Porque si amas más a papá y mamá, pues entonces quédate con ellos. Entonces el nivel va subiendo, ¿te das cuenta? Amas ahora. Hay personas que nunca acaban de criarse y dicen: yo primero conocí padre y madre y después marido, y ahí están de arrimadas en la casa de los padres. Qué triste. Y no salen de ahí. O lo mismo el hombre dice: ¿sabes qué? Vamos a quedarte aquí en la casa de mis padres porque yo soy el macho coyote. Y tal parece que se la cree que nunca se ha acabado de criar. Y ahí tiene a la mujer en la casa de los padres, donde los padres amargan la vida de la mujer. Pero realmente el amor por un hombre o por una mujer, en el caso de las mujeres hacia los hombres hacia las mujeres, tiene que ser más el nivel de amor que tiene por un padre, por unos hermanos, el amor por su esposo. Tiene que ser tanto ese amor, el nivel, más que por el padre y por la madre, para dejar la casa y irse a vivir con él. Una persona desconocida, que no sabe si ronca por la noche, que no sabe si es aseado, que no sabe si sabe trabajar. Quizás a veces sí se percatan de eso, pero hay muchas mujeres que encuentran eso. Porque lo ven de ojitos verdes, se van con él. El último es una holgazán que no la pueden mantener. Entonces, pero a veces ese amor excesivo sube de nivel. En el sentido humano, se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande y podríamos llamar el amor simple por los padres y el amor ferviente por el esposo, ¿verdad? O por el novio. En el sentido espiritual, escuchen bien lo que les voy a decir. Nosotros amamos a la gente y debemos amar a la gente que está en pecado, ayudarlos, amar tanto al mundo que está en pecado para que venga Cristo. Pero, escuchen bien lo que les voy a decir, pero como iglesia tendremos y debemos amarnos más fervorosamente, con un nivel más alto de amor. ¿Y esto por qué te lo digo? Te voy a poner otro ejemplo para que me lo entiendas más. Por ejemplo, vamos a hablar de mi hermana. Tiene sus hijos, ¿verdad? Y ella tiene amiguitas que tienen niños y que tiene su obligación de amarlos como cristiana, de amar a esos niños también. Pero no va a amar a esos niños más que a sus hijos. Porque si los ama a esos niños más y los mima y les prepara comiditas bien sabrosas, calientitas, y a sus hijos no les calienta comida, sería como dice el dicho por ahí, mucho coloquial mexicano: luz de la calle y oscuridad de su casa. Si te das cuenta que ama a esos niños, pero tiene un amor en un nivel más por sus hijos, por cuanto son sangre de su sangre, por cuanto son, y por cuanto además tiene la obligación de servirles con más amor, porque son sus hijos. Podrá también atender con amor a aquellos niños, prepararles una comida, claro, pero en un momento dado tiene que ser equitativa y tiene que darles más amor a sus hijos por cuanto es su sangre. ¿Amén? Ahora bien, la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que amar a aquella gente que no conoce de Cristo, pero tenemos la obligación de amarnos más nosotros como iglesia, porque a través de eso la gente va a conocer que somos discípulos de Jesús. Porque la palabra de Dios dice: y en esto los conocerán que son mis discípulos. ¿En qué?
en que si se amaren unos a otros. Pero si nosotros como iglesia nos mordemos, nos murmuramos atrás de nosotros, nos odiamos, el mundo no va a creer que somos cristianos. El mundo va a decir, somos hipócritas. Entonces, entiendan bien, la palabra de Dios aquí dice, ante todo, entre vosotros como iglesia, tened ferviente amor. Y luego dice, ¿por qué? Porque este ferviente amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa que cubrirá multitud de pecados? ¿Que nos vamos a encubrir nuestros pecados unos a otros? Claro que no. Lo que quiere decir la palabra de Dios, que este amor cubrirá multitud de pecados, significa que si nos amamos como iglesia, vamos a poder ayudar a aquel hermano, a aquella hermana que alguna vez en su vida llegara a caer. Nosotros tenemos que unirnos y a levantarlo, amén. Y no solamente eso, sino que además, como iglesia, al ver que a la gente al ver que nos amamos de una forma tan ferviente, aquella gente que no conoce de Cristo, que anda en el pecado, le van a dar ganas de conocer a aquel Dios que tú conoces y que yo conozco por cuanto ve nuestra vida. Y entonces, a través de eso, vendrá el arrepentimiento a su vida, a la convicción, y se salvarán. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Quieren amarse de una forma tan entrañable? De noche le escribí en un texto a un hermano, le decía, ojalá que nos podamos ver en el cielo. Esa es mi preocupación más grande, que nos quedemos, alguien de los que estamos en la iglesia, a la mitad del camino. Y que muchas veces hemos convivido, compartimos la mesa juntos, compartimos una flota juntos. Y qué triste sería que en el día de la redención muchos de nosotros no lleguemos a la meta final. Sería triste. Así yo les pregunto una cosa, ¿estarán ustedes dispuestos a amarse con ese amor ferviente? Que un día la hermanita, el hermanito amaneció de mala, pues a lo mejor un día, esta noche le picaron las chinches y amaneció enojado, pero tú ni te preocupes, tú ámalo. Amén. Porque a veces tenemos un carácter que no queremos ni que se nos acerque la mosca, pero nosotros tenemos que aprender a amarnos con ese ferviente amor. Amén. Vamos a terminar diciéndole a Dios que nos dé ese amor, esa clase de amor que el mundo nunca ha podido dar ni dará jamás. En el mundo nadie te va a dar amor. Hermano, escúchame. Aquellos que nos miraron a través de la red, que estuvieron con nosotros en este mensaje, en este video, ninguna persona que no tenga a Cristo va a dar ese verdadero amor. Hay que decirle a Papá Dios que nos llene de ese amor para que podamos amarnos fervientemente. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos muestra que tenemos que padecer, Señor, en la carne. Algún día en nuestra vida vamos a encontrarnos, Señor, con rechazos, desprecios, tanto de la familia como de extraños. Pero Padre, confiamos en tu palabra, porque dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Tenemos la certeza que un día esto se acabará, Señor, y llegaremos a la eternidad contigo, donde ya no habrá dolor, ni sufrimiento, ni menosprecio, solamente gozo, regocijo en tu presencia, Señor. Pero en la tierra tenemos que aprender a vivir, Señor, gozosos, hermanos, de forma ferviente, Señor. Mi amor.